Continuando con las ponencias, cedo ahora el pase al profesor Jesús Campos. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bien, continuando con la ponencia, vamos a presentar a nuestra siguiente participante, que es la doctora Daisy, también una egresada de nuestra casa de estudio. Ella es doctora en Educación Matemática por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil. Es magíster en Enseñanza en la Matemática por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es estudiante de la maestría en Tecnología Educativa en el Tecnológico de Monterrey, de México. Es licenciada en Educación en la especialidad de Matemática y Física del IPNM. Es miembro del Instituto de Investigación para la Enseñanza de la Matemática, IREMPUC, en la línea de investigación en tecnologías y visualización en la educación matemática. Además, es miembro y coordinadora académica de la Comunidad GeoGebra Latinoamérica. Asimismo, es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, y miembro y coordinadora de formación de profesores de la Red Iberoamericana en Trabajo Matemático de la sede PUC Perú, y miembro de la Red Iberoamericana MTSK. Actualmente labora como docente y asesora de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como docente de matemática de pregrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad de Lima. Es docente invitada de la Universidad Estadual do Paraná, Brasil, de la Universidad del Maule, Chile, y del Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas Avanzadas del IPN de México. Cuenta con estancias de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Antioquia en Colombia, y en el Centro de Investigación de Ciencias y Tecnología Avanzada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional de México. Bien, con toda esta gran experiencia, Daisy nos va a compartir su ponencia titulada Tecnologías Digitales y Aprendizaje de las Matemáticas. Le doy pase, Daisy. Buenas noches, buenas noches. Quisiera saber si se ve mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Se logra ver mi pantalla? Por favor, me indican. Sí se ve, Daisy, sí se ve, todo correcto. Muy bien, ok, muy bien. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Muchas gracias a mi alma mater por la invitación. Yo el día de hoy me encuentro muy feliz porque me hace recordar muchas cosas vividas en el pedagógico que me ha dado, ¿no? Me ha dado mucha, digamos, experiencia, mucha riqueza en cuanto a la formación y que el día de hoy estoy nuevamente compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, el día de hoy les voy a compartir lo que es una ponencia sobre las tecnologías digitales en enseñanza y aprendizaje de la matemática, que es una de las áreas que yo me estoy desempeñando ya algunos añitos atrás dentro del Instituto sobre Enseñanza de las Matemáticas, que está dentro de la Católica, donde hacemos investigaciones justamente con el uso de las tecnologías. Aquí les voy a reportar un poco de manera general algunos programas, algunos software, algunas investigaciones que hemos hecho al respecto, algunos procesos cognitivos que buscamos desarrollar con el uso de las tecnologías en forma general, ¿sí? Entonces, voy a pasar, ¿no? Algunas consideraciones iniciales. Nosotros sabemos que estamos en una, digamos, en un momento en el cual el avance tecnológico es, digamos, exponencialmente, ¿no? Ya hemos visto incluso lo que nos mencionaba sobre la inteligencia artificial también Alberto, hemos visto los podcasts que nos ha presentado, entonces hay mucha tecnología que está en el entorno, ¿no? No solamente de los estudiantes, sino también de nosotros, del ciudadano en común, digamos, y que obviamente podemos utilizarla y llevarlo al campo educativo. Entonces, los estudiantes están creciendo con tecnología, forman parte de su día a día estas tecnologías, usan diversos, digamos, aplicativos, diversas herramientas en general, ¿no? Entonces también hay que saber aprovecharlas para poder también aprender, ¿no? Y en este caso, las matemáticas. Nosotros tenemos en la actualidad diversos programas, software, tenemos incluso la realidad virtual, la realidad aumentada,
que podemos de repente ir trabajando con los estudiantes y llevarlo también al aula. Nosotros tenemos todas estas, digamos, abanicos de herramientas que podemos utilizarla, pero ¿cómo llevarlo al aula? ¿Qué de aprendizaje necesitamos nosotros desarrollar con los estudiantes? De repente también surge, ¿no? Y a veces también cuando he hablado de tecnología surge el hecho de que yo no puedo utilizarlo porque de repente no cuento con algunas herramientas, ¿no? Como bien decía Alberto, la tecnología está ahí. Si nosotros tenemos la oportunidad de utilizarla, tengamos esa acción. Pero también vemos en los casos que de repente no se pueda, ¿no? No es, digamos, que la tecnología, y si no hay tecnología, no hay enseñanza de la matemática, no hay aprendizaje de la matemática, hay. Simplemente que ahora con las tecnologías podemos tener un recurso más, una manera más, y si tenemos esa oportunidad de llevarlo al aula, entonces vamos a ver cómo podemos llevarlo al aula y qué buscamos desarrollar con el uso de la tecnología en cuanto a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, en este creciente, digamos, interés, ¿no? Porque dentro de la literatura, en cuanto al uso de la tecnología llevado al aula de matemáticas, se busca mucho cómo implementar, ¿no? O se centra mucho en cómo implementar secuencias didácticas para poder comprender ciertos conceptos, nociones, propiedades, ¿no? Con este apoyo tecnológico. Y se ve, y ustedes van a también, si van a la literatura, van a ver varias investigaciones que se dan al respecto. Incluso nosotros podemos decir, ¿será que realmente la tecnología cambia? Tener tecnología solamente, ya digamos, con tener tecnología podemos hacer ese cambio, de repente buscar mayores aprendizajes. Entonces, va a depender, ¿no? Va a depender de muchas cuestiones que luego vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿por qué el docente debe utilizar las tecnologías, no? Porque también es el hecho de que esté en el día a día con los estudiantes, en su entorno. Entonces, de cierta manera, buscamos el interés, que ellos puedan aprender la matemática a partir de, digamos, lo que ponen en el entorno. Entonces, también favorece a la motivación y el interés del estudiante porque está en su día a día. También porque la escuela debe alfabetizar y desarrollar distintas competencias y habilidades para el uso de las tecnologías, ¿no? Que ahora se está hablando mucho sobre las competencias digitales, no solamente en los estudiantes, sino también en los docentes y en general de los ciudadanos. También porque permite acceder a mayor información de una forma más rápida cuando queremos hacer que nuestros estudiantes busquen información, que hagan algún trabajo de investigación, profundicen en alguna temática en específico. También porque facilita la enseñanza interactiva, participativa y colaborativa, ¿no? Por medio de las redes. Permite que el estudiante, cuando hacemos alguna actividad, específicamente cuando tiene ese feedback, esa retroalimentación inmediata, también los estudiantes pueden, digamos, resolver algunos ejercicios y van a tener una retroalimentación inmediata. Y también porque permite innovar en la práctica docente, ayuda a mejorar la calidad educativa, ya que permite adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje, ¿no? Justo estábamos haciendo como una investigación en la cual hacíamos unas entrevistas a los estudiantes que pasaron por un proceso en el cual se estaba trabajando el aula invertida y hacíamos grabación de videos, entre otras cuestiones que les dábamos y creamos un aula específicamente para esa, digamos, experiencia, ¿no? Y los estudiantes indicaban, ¿no? Que sí, el trabajar con los videos, el trabajar con ese material le permitía a ellos volver a retroceder, volver a avanzar, volver a retroceder hasta que ellos lograran ese aprendizaje, que de repente en el aula algunos tenían un poco de vergüenza de volver a preguntar al profesor, en el video no, ellos pueden retrocederlo, volver a avanzar, volver a retroceder hasta llegar a un momento en que logren comprender el concepto que ellos estaban desarrollando, ¿no? Porque la escuela como institución social y educativa no puede estar a la espalda, ¿no? Porque estamos en una cultura en la cual la tecnología está siendo siempre un avance. Entonces también la escuela debe estar adaptada a ese avance. En general, vamos a ver que las tecnologías permiten desarrollar a los estudiantes competencias en habilidades cognitivas, operativas, en los procesos de aprendizaje, que luego también vamos a ver. Por ejemplo, esta fue una actividad
que realizaron unos estudiantes de nivel secundario que trabajaron conceptos, diferentes conceptos, ¿no? Como un proceso, era como un proyecto en el cual también estaban involucrados ese proceso de ser conscientes de su propio aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ellos lo que hacían eran mapas conceptuales, mapas mentales, y poco a poco comenzaron a introducir esta parte de, por ejemplo, el CIMAP Tool, que era para hacer mapas mentales, que ahora hay muchísimos otros aplicativos para hacer los mapas mentales y los mapas conceptuales, pero en este momento ellas utilizaron ese programa para poder hacer sus mapas conceptuales y que también les ayudaran para ese proceso de aprendizaje para sintetizar las ideas, ¿no? Aquí luego mostraban los de diferentes mapas que ellas hicieron, tanto mentales como conceptuales, que pudieron sistematizar, jerarquizar ideas y sintetizar, ¿no? Y más que todo que luego cuando ellas tenían que explicar algo o tenían que de repente presentar algo, ellas simplemente utilizaban estas mapas para poder comprender o recordar, porque les servía justamente como para sintetizar las ideas que ellas tenían. Y aquí puse una imagen en la cual me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque a veces decimos, necesitamos recursos, necesitamos colocar más herramientas en el aula para que los chicos tengan, digamos, estas opciones de poder utilizarlas, pero no solamente basta con tener las herramientas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos decir que tienen un proyector, tienen, digamos, varias opciones, ¿no? Pero simplemente la clase sigue siendo tradicional. Entonces, no solamente con introducir la tecnología ya podemos decir que hay un cambio, sino que también tiene que ir a la mano con el cambio en el sentido de que necesitamos buscar nuevas estrategias, de cómo llevarlas al aula y cómo esas herramientas las podemos utilizar de manera adecuada para la búsqueda de aprendizaje, ¿no? Que es la tarea principal. Y en esta imagen, por ejemplo, se ve a los estudiantes un poco sistematizando sus ideas, comenzando a conjeturar ideas para luego conversarlo y discutirlo entre ellas, ¿no? Por ejemplo, con las gráficas. En este caso creo que estaban resolviendo un poco los sistemas de ecuaciones lineales para ver de la forma gráfica. Y se buscaba justamente que ellos comenzaran a conjeturar ideas y comenzar a discutir, ¿no? Que es un poco, a diferencia de la imagen anterior que utilizaba simplemente la tecnología para, digamos, proyectar, ¿no? El ejercicio de forma tradicional, en este caso se busca eso, ¿no? ¿Qué procesos que debemos buscar en los estudiantes para que estas tecnologías de cierta manera sean realmente útiles para ellos en ese proceso de aprendizaje? Entonces, aquí les colocaba un poquito de algunos procesos, no son todos, yo sé que podrían haber muchos más, pero para sistematizar un poco. Colocaba algunos procesos matemáticos, que obviamente uno de ellos, y que habla mucho la literatura, es sobre el proceso de visualización. En este caso yo he querido colocar esta cita, ¿no? Que habla sobre que esta visualización, ¿no? Describe la visualización, este autor Saski, describe la visualización como el acto por el cual un individuo establece una fuerte conexión entre una construcción interna, ¿no? Interna y algo cuyo acceso es adquirido a través de los sentidos, en el sentido de que puede capturar la imagen, poderla procesar, ¿no? Y poder tener una idea de forma concreta sobre determinado objeto matemático. Aquí les colocaba un video que, por ejemplo, se ve, vamos a ver si lo logro ver, voy a, acá está. ¿No? Por ejemplo, ahora se habla mucho sobre la realidad aumentada, que es justamente objetos, digamos, que van dentro del contexto y que van a aumentarse dentro de esa realidad, ¿no? Que es, digamos, por ejemplo, aquí es un jardín, se coloca dentro con objetos como por ejemplo el que estamos viendo ahora. Entonces, no solamente permite a los estudiantes verlos desde una manera, desde una sola perspectiva, sino que puede movilizarse, le permite moverse, poder visualizar de cierta manera los sólidos en el cual los estudiantes podrían identificar diferentes elementos de los propios sólidos, ¿no? Las características que estos tienen. Hay muchísimas, digamos,
experiencias utilizando esta realidad aumentada, ¿no? Que también luego podemos seguir hablando. Algunos procesos también que yo he visto y que creo que también estuvieron hablando en la primera ponencia es sobre este proceso de aprehensión, que en Duval, dentro de la teoría de los registros de representación semiótica, habla sobre esta aprehensión, que es sobre todo que vendría a ser la comprensión conjunta de un objeto por medio de sus representaciones y sus propiedades en un registro determinado. Él habla sobre 4 tipos de aprehensiones. La perceptiva, es decir, lo primero que el estudiante ve cuando ve la figura, ¿no? Que ve, es una figura, es un polígono, ¿no? Pero cuando ya comienza a reconocer algún discurso, por ejemplo, si aquí de repente hay algo perpendicular, va reconociendo algunas propiedades, ya va teniendo una aprehensión discursiva. Luego pasaríamos a una operatoria. Obvio que no, digamos, estas 4 aprehensiones no son de manera circular, o sea, no es una tras otra, ¿no? Se dan indistintamente y en diferente orden dependiendo de cada sujeto. En este caso, la operación operativa, por ejemplo, está la reconfiguración, que habla sobre justamente cómo esta figura la podemos trabajar como si fueran piezas de rompecabezas para determinar, por ejemplo, en este caso, el área, ¿no? Cómo se reconfigura la figura de tal manera que el estudiante pueda reconocer o identificar o hallar el área de una figura, por ejemplo, irregular, que, permite justamente poder que los estudiantes, que de repente para nosotros puede ser, esta de aquí, esta figura, por ejemplo, puedo moverlo para este lado, para los estudiantes a veces no es tan sencillo pasar por ese proceso cognitivo. Y otra aprehensión que se habla dentro de esta teoría es la secuencial, que es justamente los pasos que se generan para construir cierta o determinada figura. En este caso de la reconfiguración misma, por ejemplo, tenemos algunas herramientas como por ejemplo el matigón. El matigón, vamos a ver si me deja abrir aquí. Por ejemplo, aquí el matigón tiene diferentes, voy a poner aquí para dejarlo, tiene diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí está trabajando la parte de geometría, pero ustedes pueden tener la parte numérica, ¿no? Las barras numéricas, tienes también las tarjetas numéricas, la recta misma numérica, los círculos, si estamos hablando de números. Si tenemos de álgebra, tenemos también las balanzas, tenemos las funciones, ¿no? Digamos, las máquinas de las funciones, los ejes coordenados, y esto de aquí es más que todo para ver cómo se varían las funciones. También tenemos de probabilidad, ¿no? Si necesitamos de repente trabajar con monedas, dados, entre otras, barajas, entre otras cuestiones. Y algunos juegos aplicativos. Si vamos a la geometría, viendo la parte de reconfiguración, por ejemplo, puedo trabajar con esta figura. Voy a agrandar un poquito para que se pueda ver. Aquí. A ver, por ejemplo, esta figura. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de otro programa que también les voy a mostrar, esta figura o esta herramienta tiene la opción, que cuando tú haces clic a la figura, tiene esta opción de recortar. Entonces yo puedo recortar aquí y ya tendría trabajando como si fuera una pieza de rompecabezas, ¿no? Puedo voltear y puedo también aquí hacer la simetría. Entonces a veces, por eso es que podemos comprobar de repente ciertas formas o fórmulas también de las figuras mismas, ¿no? Por ejemplo, en cambio, si yo quiero ir a GeoGebra, GeoGebra no tiene esa opción. Para poder hacer este proceso de reconfiguración, vamos a ver aquí. Por ejemplo, trabajamos con lo que es el polígono rígido. En el caso del polígono rígido de GeoGebra, ¿no? Es crear prácticamente cada uno de estos polígonos de tal manera que solamente se puedan trasladar o rotar, ¿no? Entonces, este de aquí es un problema que luego les voy a explicar justamente sobre este problema que lo trabajamos con un grupo de profesores, ¿no? Que se partió
justo de este problema que estaba en la parte de, que estaba dentro de las preguntas de la evaluación docente que se realizan, no me acuerdo exactamente de qué año, y a partir de esto comenzamos a trabajarlo, ¿no? Dentro del GeoGebra, justamente con ese polígono rígido, que es esta herramienta, donde se pudieron ver diferentes reconfiguraciones que se hicieron. Ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Entonces, para determinar también la medida del área de una de las figuras, que en este caso era la figura que se formaba dentro de, del centro, ¿no? Que es la de rosa, ¿no? La rosada. Entonces, esta reconfiguración y estas herramientas me permitían, claro está, poder hacer estas actividades que me permiten justo hacer estas reconfiguraciones. Esto es dentro de un artículo que también les puedo compartir, ya va a ser publicado, que se habla justamente sobre esta reconfiguración y el cálculo de áreas, cómo esta herramienta podría ayudar, ¿no? Que es la herramienta del polígono rígido de GeoGebra. En este caso, vamos a ver aquí. Sí, en GeoGebra. Otra herramienta que también se formó, se hizo con este polígono rígido es, digamos que es una muy conocida que me permitió también hacerla, es esta de aquí, ¿no? Que trabajamos, por ejemplo, dentro de la misma página de GeoGebra, el Tangram, ¿no? Que creo que la mayoría conocemos el Tangram. Podríamos trabajar cada una de las figuras con las soluciones, ¿no? Pero esta herramienta del Tangram justamente se hizo con esta parte o esta herramienta que es del polígono rígido, que también permite trasladar y también permite rotar. Cada una de, mejor dicho, cada una de estas esquinas que están con un círculo son las que me permite rotar. Y que cuando uno crea esta herramienta con el polígono rígido te va a colocar siempre un punto, mejor dicho, dos puntos. Un punto donde trasladas y un punto donde rotas. Pero la de trasladar yo particularmente lo oculto. ¿Y por qué? Porque tocando o haciendo clic en la figura simplemente ya puedes trasladar. Entonces no había como que un objetivo específico para dejarlo, ¿no? Entonces, pero sí la de rotar, ¿no? Eso sí necesitaba, por eso lo dejamos. Entonces, a partir de ello se puede buscar algunas herramientas, dependiendo de lo que los estudiantes necesiten o que queremos buscar en los estudiantes para poder hacer estos recursos, ¿no? Muy bien. Voy a ir aquí al PPT antes. Muy bien, entonces en la actualidad tenemos muchísimos ambientes informáticos, algunos tutoriales en cuanto a los contenidos mismos, algunos como para ejercitar el mismo Khan Academy, el simulador, el que te permite también trabajar algunas simulaciones para poder determinar de repente alguna regularidad. También tenemos algunos juegos educativos que, por ejemplo, este de aquí me gusta porque también se hizo con la herramienta que les estaba explicando, con GeoGebra. Esta herramienta o este recurso lo hizo justo la profesora Karina Rizzo dentro de la formación de profesores para crear recursos dentro del GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, te dice construir un cuadrilátero con vértices en las narices de la calavera, mientras los chicos van a descubrir este tesoro, dónde está el tesoro. Sin embargo, ya las indicaciones le están haciendo de repente reforzar algunas nociones geométricas, ¿no? Entonces, cuadrilátero, no dice construir un cuadrilátero con vértices en las narices de la calavera. Entonces voy a hacer polígono en las narices. Ya está. Y cierro. Luego te dice, siguiente. Traza la recta que une la intersección de las diagonales de los cuadriláteros con la ventana central del barco del pirata. Entonces necesito trazar diagonales. Tengo que saber qué son diagonales, ¿no? Y determinar el punto de intersección. Aquí GeoGebra tiene justamente una herramienta llamada punto de intersección. Y necesitaría trazar la recta. Desde la ventana central del barco hasta el punto de intersección. Ya está. Trazamos la recta, dice. Siguiente.
construir una circunferencia con centro en la ventana central del barco, ¿no? Y que pase por la nariz de la calavera más lejana al barco, o sea, a esta. Creo que acá se me ha movido un poquito, vamos a ver aquí, porque tiene que ser en la nariz. Ya está. Me dice construir una circunferencia con el centro en la ventana central del barco y que pase por la nariz de la calavera más lejana. Entonces, aquí, central, hasta la nariz de la calavera más lejana. Aquí. Siguiente, dice, el tesoro está en la intersección entre la circunferencia y la recta, ¿no? Lleva la pala hacia ese lugar. Intersección de la circunferencia y la recta, entonces estaría aquí. Vamos a comprobar, nos dice ganaste, ¿no? Entonces los chicos pueden trabajar esas nociones geométricas tratando de hacer o descubrir justamente dónde está el tesoro, que es de cierta manera una manera lúdica también de reforzar ciertos conceptos, en este caso geométricos. Aquí son recursos que son diversos, ¿ya? Son diversos recursos que nos permiten también, al menos en época de pandemia, que no podíamos hacer ese manipular de manera, digamos, física, porque estábamos en clases virtuales. Estas herramientas nos permitían hacerla de cierta manera para que los chicos puedan trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes las balanzas, ¿no? Para poder ver igualdades, equivalencias. También tenemos el mismo geoplano, ¿no? Que podríamos hacerle, igual como trabajábamos en, digamos, en el físico, también nos permite. Y también otras herramientas que nos darían, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí. Voy a utilizar otra aquí. No, y de aquí voy a ir para acá. Ya está. Entonces, por ejemplo, también podemos trabajar otros tipos. Nos permite trabajar el circular, nos permite hacer anotaciones, entre otras, digamos, bondades que tiene esta herramienta. Y así podemos tener muchas otras que, dependiendo de lo que nosotros queremos desarrollar con los estudiantes, podemos utilizar, ¿no? Aquí también está el matigón, que ya les mostré un poquito. Muy bien. Entonces, dentro de los software, y antes que me gane el tiempo, hay muchos software matemáticos, muchos software que podemos utilizar en matemática, ¿no? Particularmente, como ya se habrán dado cuenta, yo utilizo mucho el GeoGebra para crear recursos, para llevar, digamos, algo que quiero explicar también, utilizo mucho, pero también está el Graph Map, también está el Desmos, está el Cabri mismo, aunque este tiene versión paga, ¿no? Aunque el Cabri también tiene una versión que es gratuita, que es el Cabri Express. Voy a hablar más que todo de estos dos un poquito. Este Graph Map, por ejemplo, me permite trabajar la parte de algebraica y es como arrastrar. Tú aquí trabajas mucho el arrastre. Tú cada vez que haces un arrastre te permite hacer una operación. Ahorita les voy a mostrar cómo. Lo que tiene esta herramienta es que también está relacionado con GeoGebra. Es decir, dentro de esa herramienta vas a encontrar el graficador o la parte del GeoGebra 2D o 3D, que es la parte de geometría, y que están relacionados, más que todo con el graficador, porque también toma la parte algebraica. También tienes fórmulas donde simplemente jalas o arrastras la fórmula para la forma que tú desees. Por ejemplo, si quieres resolver una ecuación cuadrática, ya tendrías esta forma. Te permite hacer estas diferentes sin necesidad de estar tipeando cada una de ellas, ¿no? Si ya cuentas con una versión que no es muy cara, pero sí es un pequeño pago que se hace, te permite crear digamos, un aula, ¿sí? Un aula que te permite hacer actividades que tú puedes compartir con los estudiantes y que los estudiantes pueden ir haciendo y tú viéndolo en el momento. Este de aquí es justamente una actividad donde se crea y cada uno de los estudiantes, como ustedes ven aquí los nombres, es que están realizando en el momento la actividad y el profesor lo puede ver en tiempo real, cómo están desarrollando, cómo están realizando la actividad para darle alguna retroalimentación también, ¿no?
También pueden subir algunos archivos, en caso nosotros queremos que quede registrado, pueden subir los archivos y se pueda de repente más adelante hacer la retroalimentación o de repente hacer alguna, digamos, decirles dónde se ha confundido, entre otras cuestiones que nos permite la herramienta. Pero como les digo, esta parte de recursos que te permite crear estas actividades o estas aulas, porque también te permite aquí, sería como una versión, digamos, de paga. Veamos aquí, un poquito antes de irme a GeoGebra. Esta de aquí es la versión, digamos, gratuita. Por ejemplo, si yo quiero introducir una ecuación, voy a poner una ecuación chiquita, ¿ya? A ver, voy a poner, por ejemplo, un x más 5 igual a 9, ya. Pongo aquí, clic. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este más 5, lo voy a ir aquí, miren aquí, es decir, se está restando en cada miembro el 5, ¿no? Puedo dar aquí, aquí también, y automáticamente ya me da la respuesta. Y si se obvió algún paso, también te indica cuáles son los pasos que se están obviando, ¿no? Si ya tengo, voy a colocar aquí, si yo ya tengo una expresión, voy a volver a colocar otra. Por ejemplo, si yo quiero un x al cuadrado más 2x más 1 igual 0. Ya está. Eso es una ecuación cuadrática. Yo puedo irme aquí a las fórmulas y le digo aquí en esta forma, ¿no? Y automáticamente ya me va a ir dando, digamos, la fórmula general. Cada vez que yo doy un clic, está haciendo alguna operación, ¿no? Si yo quiero que multiplico, entonces voy a multiplicar acá, le voy a dar clic en la multiplicación. Quiero que reste, acá también, pero primero tengo que hacer, miren ahí, yo hice resta, no me permitió porque primero tengo que hacer la potenciación. De aquí resta, sácale raíz, aquí, multiplica, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? 1 es 1. Entonces, simplemente con un clic o arrastrando me va a dar, digamos, la respuesta. Entonces, aquí, particularmente para nosotros como profesores, nos puede ahorrar un poco de tiempo. Pero no es solamente cuestión de ahorro, sino también tenemos que buscar qué vamos a desarrollar o qué conceptos o qué aprendizaje se quiere buscar en los estudiantes. Por ejemplo, aquí, este graficador, ¿no? Yo puedo colocar aquí alguna función, de repente puedo colocar un x más 2, aquí está. Y de repente quiero que esto lo lleve como una función, ya está. Entonces, aquí en la parte de GeoGebra se permite ver la gráfica, pero yo quiero de repente cambiar, ¿no? Aquí tienen otra herramienta y ya quiero que vaya simplemente cambiando conforme yo voy subiendo, bajando ese valor, también va cambiando el valor, ¿no? Y también automáticamente a la par se ve con la gráfica, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas otras herramientas, pero ahí ya voy a dejar porque si no me va a ganar el tiempo. Pero les estoy dejando ahí una herramienta que también podrían explorarla. Si ya ingresan a la parte de, digamos, a la plataforma o a la página del Graphical Map, también tienes, ¿no? Por ejemplo, algunas herramientas que ustedes pueden hacer. Tienen que crear un login y de ahí recién pueden ver, por ejemplo, algunas actividades que tiene el repositorio. Déjenme ver si me deja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas clases que puedas trabajar con los estudiantes, algunas actividades, tienen varias personas que suben algunas actividades, de repente alguna de ellas tú quieres trabajar con los estudiantes, lo puedes simplemente, digamos, tomar y colocarlo como, o asignarlo a la clase, ¿no? Por eso es que creas clases. Algunas, digamos, que has hecho de repente alguna pizarra específica donde has traído a trabajar y lo quieres guardar, aquí se guarda, ¿no? De forma, digamos, directa. Algunas gráficas, es decir, es como que si fuera un repositorio, pero, por ejemplo, yo no tengo la versión paga, ¿no? Pero en el caso de la versión libre, te permite un mínimo de estudiantes, no son muchos, creo que son 12, 15 estudiantes, pero ya con la versión paga son más estudiantes. Pero es una herramienta que también se puede utilizar más que todo en la parte
la principal, ¿no? La primera que les mostré. Y también un poquito, y hablando de este programa que particularmente me gusta mucho y que ya vengo varios años trabajando con también GeoGebra y pertenezco también a la comunidad GeoGebra latinoamericana. Hablar de GeoGebra o decir que es GeoGebra queda, digamos, corto, ¿no? Si nosotros hacemos una mirada de cómo ha ido avanzando este GeoGebra, vamos a ver desde el 2001, donde su creador Marcus vio este programa para, digamos, centrarlo digamos, en la parte geométrica y algebraica, ¿no? Por eso es que viene su nombre, ¿no? GeoGebra. Pero en el 2002 ya comenzó a ver que no solamente para trabajar geometría y álgebra, sino que ya podemos ver un poquito más. En el 2002, también viendo otros software que también estaban dándose a la par sobre geometría dinámica, se centró en ello, ¿no? Se centró en la parte dinámica. Pero en el 2014 ya no se hablaba sobre un software netamente para geometría o álgebra o para geometría dinámica, sino para una matemática dinámica, porque ya se trabajaban con otras, digamos, aplicativos mismos, ¿no? Para el trabajo de las gráficas de funciones, incluso ahora también está trabajando la parte de probabilidad, también se está trabajando la parte de estadística, entre otras cuestiones, ¿no? El mismo cálculo. Y es más, ahora también se está trabajando dentro de el ámbito de STEAM, ¿no? En el 2015, un poco se abre lo que son los diseños o los ambientes de recursos, que antes se llamaba el GeoGebra Tool, que era como un repositorio donde ustedes ingresaban y podían encontrar en una área específica de la matemática algún tema en específico, considerando que allí hay varios recursos sobre esa temática. Digamos, en ese tiempo era el GeoGebra Tool, luego se llamó, digamos, repositorio de recursos, y ahora también va a haber una pequeña modificación ahí porque se está haciendo algunos ajustes. En este ambiente podrían encontrar actividades, podrían encontrar libros GeoGebra, que es un conjunto de actividades, se podrían encontrar grupos, ¿no? Del mismo GeoGebra. En el 2017, como ya se trabaja un poco con los smartphones o con las tabletas, ¿no? Las tablets, salieron lo que son los aplicativos para dispositivos móviles, para justamente trabajarlo dentro de los celulares y de estas tabletas. Entonces se colocaron o salieron también varios aplicativos por separado, ¿no? Porque había uno que lo integraba, en este caso, salieron por separado, ¿no? Podían salir el graficador, el GeoGebra de geometría, el del espacio, de geometría espacial, o el calculadora, perdón, el CAS, que era para hacer justamente operaciones con cálculo simbólico, es decir, operaciones tipo algebraicas, y la calculadora científica, que es más que todo aritmética. Pero no se dejó de lado el GeoGebra clásico, que integra todas estas herramientas en una sola, y también salió lo que era el GeoGebra de realidad aumentada, que fue el video anterior que les mostré, ¿no? Que si bien es cierto, en un inicio salió como un aplicativo individual o separado, ahora esta realidad aumentada está dentro del GeoGebra 3D. Es decir, cuando tú ingresas al GeoGebra 3D vas a ver un circulito que dice AR. Tú haces tu construcción dentro del GeoGebra 3D, simplemente aprietas ese circulito y automáticamente se abre ese espacio para que tu sólido que construiste en ese ambiente lo puedas tenerlo en el entorno real, ¿no? Por eso es la geometría, bueno, en este caso la realidad aumentada. Luego, en el 2019 y previo a la pandemia, salió lo que es el GeoGebra Notas. El GeoGebra Notas es justo una herramienta en la cual puedes tomar, ya para la redundancia, notas, pero también puede servir como una pizarra en la cual tú puedes hacer algunos gráficos, trazos, e incluso utilizar los mismos, digamos, programas o recursos que tú puedas utilizar dentro de la página web, ¿no? Ustedes saben que en la página web de GeoGebra hay muchos recursos, entonces yo puedo utilizar también ahí o generar dentro de una sola pizarra todas las herramientas o recursos que necesitaría, por ejemplo, para dar una clase. Estas herramientas te permite también trabajar
junto o en paralelo con ese graficador, el Graphical Map, que también lo encuentras en este GeoGebra Notas. Entonces, ustedes ven que se puede introducir páginas web, se puede introducir audio, se puede introducir o crear algunas herramientas ahí mismo del GeoGebra Notas, se puede guardar. Antiguamente no se podía, digamos, o se guardaba dentro de tu perfil GeoGebra, pero solamente se podía ver la primera, digamos, la primera página de todo tu GeoGebra Notas. Pero ahora ya sí funciona como para que tú puedas hacer simplemente con un enter, sigues y ves todas las páginas que has generado en ese GeoGebra Notas. Entonces también te puede quedar como una especie de diapositiva que puedas compartir con los estudiantes. En el 2020, ya en pandemia y a pedido de muchos de los maestros para saber cómo trabajan los estudiantes mientras estaban en casa, porque no se podía hacer ese seguimiento, se creó el ambiente para realizar clases, o el GeoGebra Clases, o el GeoGebra Classroom, que justamente a partir de una actividad tú podías generar un ambiente en el cual los estudiantes podían ingresar y a partir de la tarea que tú tenías, podías hacer o crear la clase y una vez que se crea esa clase, se genera un enlace y ese es el enlace que tú compartes a tus estudiantes para que puedan ingresar. Conforme los estudiantes van ingresando, ¿no? Van ingresando aquí los estudiantes, van apareciendo sus nombres y vas a ir viendo también qué cosa están realizando, o sea, cómo va su proceso. Van desde cero, ya avanzaron algo, incluso tú podrías ingresar en cada una de, digamos, porque se forman como unas ventanitas para cada uno de los estudiantes. Aquí no se nota, pero de repente más adelante. Ahí está, como cada una ventanita para cada uno de los estudiantes. Entonces tú puedes ingresar y ver qué está haciendo Julia, Ana, Alex, Janis, entre otros. Y podrías hacer una retroalimentación, por ejemplo, si estás trabajando en Zoom, o también lo puedes ir haciendo, monitoreando cuando estás en aula en clase y lo pueden trabajar también con el celular, ¿no? Simplemente compartes el enlace con los estudiantes y ellos podrían ingresar. Luego, para este 2023, se ha lanzado hace unos meses atrás lo que es el GeoGebra MathSol, que es un solucionador matemático que tiene que ver más que todo para resolver ecuaciones y no solamente te va a indicar la parte, digamos, la respuesta, sino que también te va a indicar todo el procedimiento. Por ejemplo, si es que quieres trabajar una ecuación cuadrática, tú colocas aquí cuál es la ecuación cuadrática, te va a decir obviamente la respuesta, ¿no? La solución, pero te va a decir si lo haces, por ejemplo, utilizando la fórmula general, todo es este procedimiento. Si haces por factorización, es este procedimiento. Te indica digamos, los pasos que se ha hecho y diferentes maneras. Entonces los estudiantes también podrían ingresar para poder ver las diferentes maneras que podrían ellos utilizar y para también comprobar sus respuestas. Y próximamente, y lo que se está trabajando ahora, es el GeoGebra con Python, que justamente es para trabajar la parte de la programación, ¿no? Con los estudiantes desde muy pequeños. Y bueno, esto está en una prueba piloto que antes ya se estaba trabajando, pero sigue estando en piloto y que de repente muy próximamente se pueda lanzar. También en el transcurso se creó también el GeoGebra para trabajo colaborativo, ¿no? Y allí utilizaba, por ejemplo, el GeoGebra Notas, ingresabas con el Classroom, pero el profesor podía agrupar en cada, digamos, pizarra a los estudiantes. Eso también estaba digamos, en piloto, tampoco ha sido lanzado. Esperemos que más adelante también se pueda hacer. Como ven, GeoGebra avanza, sigue trabajando y eso es lo bonito también de utilizar GeoGebra. Puedes compartir los recursos, puedes utilizar recursos de otros colegas, entre otras cuestiones. ¿Por qué utilizar GeoGebra? Porque justamente esa parte dinámica que tiene, que ahorita les voy a explicar una actividad que hicimos también con un colega de Costa Rica, ese carácter dinámico que tiene ayuda muchas veces a la resolución de problemas y también que a los mismos estudiantes puedan comprender cuestiones que de repente se les hace difícil en la manera de lápiz y papel, ¿no? Que normalmente le decimos estática, pero es en la manera tradicional, digamos.
También porque GeoGebra es una herramienta versátil en la educación matemática, permite demostrar, visualizar, construir, desconstruir, también, yo diría, también conjeturar, ¿no?, ideas. Y bueno, ya trabajando con el GeoGebra Classroom es una de las herramientas que permite ver cómo los estudiantes van avanzando en clase de manera que tú puedas hacer ese feedback. Entonces, y esta actividad que les voy a mostrar ahora es cómo utilizar el GeoGebra para la resolución de problemas, ¿no? Si bien es cierto, no voy a utilizar un problema en el cual, digamos, pueda resolverlo con lápiz y papel, sino voy a buscar o he tratado de buscar uno en la cual se vea ese dinamismo con el uso del GeoGebra, ¿no? Y esta actividad lo hicimos con un profesor, William Poveda, de la Universidad de Costa Rica, donde utilizamos este GeoGebra justamente por ese aspecto dinámico, ¿no? Para utilizar algunas estrategias que nos permite el mismo GeoGebra en el sentido de que nos dan ideas para poder resolver ciertos problemas. En estas estrategias que le llamamos así, vimos el arrastre, la medición y el rastro. El arrastre es justamente colocar, por ejemplo, un punto y comienzo a arrastrarlo por todo el espacio de trabajo. El rastro es una, digamos, característica que tiene el GeoGebra, que tú puedes dar clic y poner rastro a un punto, y por donde vaya el punto te va a dejar una línea, una figura, que ahorita me les voy a mostrar. Entonces, a partir de estas estrategias o esta parte dinámica que también vimos en el caso de GeoGebra, planteamos una actividad, un problema muy chiquito, que consistía en que un triángulo cualquiera, ABC, ¿no?, se da un punto D. Entonces, en su interior dice, suponga que se mide el ángulo ADB. ¿Cuál es la probabilidad de que ese ángulo sea agudo? ¿No? Ese ángulo que está aquí, este verde. Entonces, a partir de ello, los estudiantes comenzaron a trabajaron en parejas, comenzaron de repente a dar valores, como ustedes ven aquí. Otra pareja comenzó a ver qué tipo de triángulo es, otra pareja comenzó a ver si era también qué tipo de ángulo podría ser, triángulo, perdón, y comenzaron a ver de repente un triángulo en específico. Comenzaron a ver, por ejemplo, el punto D, y conforme tú le pones el rastro, conforme mueves el punto D, se va a generar este rastro. Estas, digamos, sombra que ustedes ven aquí es el rastro. Cuando los estudiantes arrastraban el punto D, automáticamente quedaba ese rastro por donde todo utilizaba. Pero aquí entró a tallar una herramienta, porque no sabíamos o no se podían identificar cuándo era agudo y cuándo no. Entonces se introdujo esta nueva herramienta que es colores dinámicos de GeoGebra, donde buscábamos que cuando este ángulo que está formado aquí, le llamamos alfa, sea menor que 90, o sea, sea agudo, se pinte de verde. O sea, el rastro cambie. Este rastro que estaba todo de azul, cuando sea agudo, cambia de color verde. Y esto es lo que más o menos salió. Entonces los estudiantes comenzaron a ver, sí, pero ahora en qué momento, cuál sería esa frontera, cómo podemos determinar, comenzaron a conjeturar, ¿no? Algunos hicieron simplemente una recta, algunos se dieron cuenta que no era una recta específica, otros comenzaron a ver o explorar más, se dieron cuenta que de repente podría ser una semicircunferencia o una parte de la circunferencia, otros comenzaron también a ver, ¿no? Entonces aquí, como les pedía cuál es la probabilidad de que sea agudo, los casos favorables estaban en todo el triángulo, ¿no? O sea, determinar el triángulo. Pero ¿cuáles serían los casos totales, no? En el caso favorable tendría que ser esta parte o este color que está sombreada, esta área que está de color verde. Entonces al final comenzaron a ver, a observar y se dieron cuenta que tendrían que hallar al área total, es decir, todo el triángulo, y los casos favorables vendría a ser esta partecita. Entonces tendrían que hacer la resta del triángulo, del área del triángulo, menos toda esta área de aquí. Entonces se dieron cuenta también que era trabajar con dos triángulos y un sector circular. Que esto lo hicieron con el GeoGebra y luego también lo hicieron a lápiz y papel utilizando otras estrategias. Esto de aquí también lo reportamos dentro de un artículo, ¿no? Que son 3 estrategias asociadas al uso de GeoGebra en un contexto de resolución de problemas junto con el profesor William Poveda, que les digo, de la Universidad de Costa Rica,
y que si tienen interés en este problema específico y las herramientas que utilizamos, podrían también tener acceso. Entonces, un poquito ya cerrando algunas ideas, es que la tecnología nos permite que los estudiantes comprueben sus resultados, les ayuda a reforzar sus conceptos, a hacer conjeturas, a realizar pruebas y ensayos, muchas veces, que a veces el lápiz y papel a veces se vuelve limitado, con la tecnología a veces se puede hacer muchas, ¿no? Se puede trabajar con muchas representaciones. Entonces, esto le permite descubrir propiedades, es decir, sirve para que construyan su propio conocimiento promoviendo un aprendizaje autónomo. El profesor puede ser el potencial, ¿no? Puede utilizar ese potencial que ofrecen las tecnologías para incluir esas tecnologías en el aula. El uso de las tecnologías no supone por sí mismas, me gusta aquí, el uso de la tecnología no supone por sí mismas una garantía de un cambio positivo. Depende del uso pedagógico, es decir, el papel del profesor es fundamental para que realmente el hecho de llevar la tecnología al aula funcione. Porque tenemos un objetivo de aprendizaje, entonces tenemos que ver si esa o cual u otra tecnología o herramienta me permite desarrollar digamos, objetivo de aprendizaje que yo me he trazado con mis estudiantes para una determinada sesión, ¿no? También las herramientas informáticas permiten facilitar el aprendizaje de conceptos, ayudar a resolver problemas, como le he mostrado, visualizar figuras geométricas, gráficas de funciones, generar y experimentar con modelos. Y aquí me quedo con esta frase que dice: lo más importante que han señalado las investigaciones respecto a la integración de recursos tecnológicos a la enseñanza de la matemática no es hacer uso de la tecnología, sino cómo hacerlo. En ese sentido, es vital examinar el propósito de cada clase, cada lección, y de qué manera esta tecnología encaja dentro de ese propósito. No es utilizar la tecnología porque de repente me parece bonita, ¿no? Que muchas veces se dice así, pero no, lo que nosotros queremos ver si esa tecnología realmente ayuda a ese propósito de aprendizaje que nosotros estamos buscando con nuestros estudiantes. Y creo que ese es el sentido y el papel fundamental que el propio docente, ¿no?, desempeña. Y por eso es que comparto también la idea de Alberto, que la tecnología, ¿no?, podemos tener mucha tecnología, pero no sustituye al profesor. El profesor más bien es el que da el sentido del uso y la introducción de la tecnología al aula y qué procesos de aprendizaje, o mejor dicho, qué aprendizaje queremos buscar en nuestros estudiantes. Aquí algunas referencias y bueno, eso, muchas gracias por escucharme. Ok, muchas gracias Daisy por tu presentación, que definitivamente nos motiva, ¿no? Nos motiva y nos reta a su vez, ¿no?, a seguir investigando y profundizando sobre el uso de estos recursos digitales para nosotros poder brindar una mejor enseñanza a nuestros estudiantes y ellos puedan aprender a su vez de una mejor manera. Bien, tenemos aquí algunas preguntas. Nos preguntan por acá, ¿qué cambios sugieres tú en el currículum, ¿no?, para poder comenzar a realizar un mayor uso de las tecnologías? Yo creo que, si bien es cierto, debemos tenerlo porque estamos trabajando dentro de las competencias digitales y es importante también el desarrollo de estas competencias, yo lo veo más en el sentido de que, lo digo porque estamos trabajando estamos en Perú y en el Perú hay muchísimas, digamos, formas de cómo enseñar, ¿no? De repente cuando me voy, de repente muy al interior, no puedo tener de repente acceso al internet, o de repente me voy a otro lugar y cuento con las herramientas. Entonces, digamos, no podemos generalizar de que todo se pueda dar, porque a veces veo a los profesores muy angustiados: yo quiero utilizarla, pero no tengo. Pero hay que trabajar, por eso es que volví a decir y repetía muchas veces en la presentación, ¿cuál es el objetivo que uno quiere para el aprendizaje de nuestros estudiantes? Si esa tecnología, esa herramienta que yo quiero introducirla, está acorde con ese proceso o con ese interés o con ese propósito, ¿no? Entonces, bienvenida sea. Como también decía Alberto, ¿no? Es una herramienta más. Teníamos 3 o 4 formas de enseñar, ahora podemos tener muchas otras.
Entonces es una herramienta más en la cual nosotros podemos también utilizarla y poderlo llevar en el aula, pero justamente para ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, decir que absolutamente la tecnología ya ha venido la tecnología y va a cambiar todo, tampoco no podemos decirlo, ¿no? Siempre, y aquí vuelvo a repetir, el papel del profesor es muy importante, porque el profesor conoce a sus estudiantes, conoce las características, sus formas de aprender y entonces también sabe qué propósito se está planteando para determinada sesión de repente de aprendizaje, ¿no? Ujú. Ok, muy bien, gracias Daisy, por tu respuesta. Tenemos por aquí otra pregunta. Sí, justo últimamente también, no solamente, aparte de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial también está Ujú. ingresando con fuerza a este campo educativo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías tú, ¿no? Para poder hacer el uso de estas tecnologías, inteligencia artificiales, ¿no? Como por ejemplo el ChatGPT u otras que existen, ¿no? Para la Ujú. educación. Yo creo que eso es una herramienta que está, no lo podemos negar. Llegó y ahora tenemos que aprender ciertas maneras de cómo llevarlas al aula. Entonces, yo creo que también es que es una oportunidad de trabajar el pensamiento crítico con los estudiantes, ¿no? Porque hay muchísima información, muchísima. Si tú usas el ChatGPT, te va a dar mucha información y al menos en las veces que he utilizado, te da mucha información cuando tú le pides las fuentes, a veces te da unas fuentes que tú vas y buscas, no están. Entonces, Ujú. hay que despertar esa curiosidad del estudiante y buscar ese pensamiento crítico para que pueda ver que esa información es veraz, no es veraz, es importante, qué fuente está, ¿no? Porque el ChatGPT nos da muchísima información, pero a veces no nos da las mismas fuentes. Entonces, y es más, si tú pones algún cálculo matemática, a veces tampoco te lo da. Pero lo importante es que es una oportunidad también para poder trabajar ese pensamiento crítico con los estudiantes, ¿no? Ver también qué limitaciones tiene y qué oportunidades nos da para poder trabajarlo con los estudiantes. Ujú. Ok, sí, muchísimas gracias. Una vez más, bueno, felicitarte por la ponencia y agradecerte por tu disposición, por siempre estar presta a colaborar con el programa Estudio y con la Escuela Monterrico, ¿no? Muchas gracias, Daisy.